Hola, muy buenas, mi nombre es Mini Whisperer. Este es mi primer vídeo del canal y quería hacer una serie de vídeos dedicados a Dislight y un poco a explicar personajes, porque veo que hay mucha gente que tiene dudas sobre si este personaje es bueno o es malo. Bueno, vamos a empezar con Tang Xuan, con Sun Wukong, que es uno de los personajes iniciales legendarios que nos podrá tocar. Sun Wukong es un personaje que, de la mitología asiática, se encuentra presente sobre todo en la religión budista, y está asociada a un hombre mono muy fuerte y muy poderoso. ¿Vale? Vamos a ver un poco sus habilidades antes de comentarlas. Su kit. La habilidad 3, Sueño Demoledor. Leemos. Otorga encantamientos de quemar, muerte y grilletes durante 2 turnos antes de atacar a todos los enemigos 2 veces. Cada daño infligido equivale al 60% del ataque. Pues infligirá 60 por 60 y 120. Esta habilidad aumenta el daño. Empieza creo que en un 50%, 50, 55, 60. No recomiendo mejorarla, yo lo hice porque no tenía más legendarios, pero bueno. Y lo importante sería reducir el CD, pero eso acá es a costa de muchos materiales de mejora. Bueno, vamos a ver lo que hace cada encantamiento. Encantamiento de quemar, inflige enfermedad durante 2 turnos al objetivo. Enfermedad hará que no se puedan curar. Muerte. Este encantamiento hará que inflijamos una cantidad de daño adicional equivalente al 5% de los puntos de salud máximos del objetivo, y siempre por debajo del 50%. ¿Vale? Esto hará que, si tenemos este encantamiento activo, realizaremos un daño adicional equivalente al porcentual de salud máximo, lo cual vendrá muy bien para bosses y enemigos con muchas vidas. Con mucha vida, perdón. Y por último, el de grilletes hará que tengamos una probabilidad del 40% de infligir reducción de defensa, lo cual, como se indica aquí abajo, reducirá la defensa del objetivo un 60% y hará que peguemos más fuerte con las siguientes habilidades y otros personajes. ¿Vale? Luego la habilidad 2, Sueño Encantador. Absorbe todos los encantamientos actuales y otorga un escudo con una fuerza equivalente al 10% más el 5% de los PS máximos por encantamiento. Bueno, absorbido durante 2 turnos. Vale, esto nos quitará todos los encantamientos. Si tenemos 3, pues será un 15%, si tenemos 2, un 10%, y si tenemos 1, un 5%. O sea que será el 15, 20 o 25. No está mal. Y luego atacará a un enemigo infligiendo una cantidad de daño equivalente al 170% del ataque, cual no pega mal. Y este ataque recupera salud equivalente al 10% de los PS máximos de que lo lanza por encantamiento absorbido. O sea que según tengamos 1, 2 o 3 encantamientos, nos recuperará un 10, un 20 o un 30% de los puntos de salud, independientemente del daño que inflijamos. Y por último, la primera habilidad, la habilidad básica, Cólera de la Justicia. Vale, esta habilidad inflige al objetivo una cantidad de daño equivalente al 100% del ataque, más una cantidad de daño equivalente al 40% del ataque a otros 2 enemigos aleatorios. Vale, esto hará que seleccionamos un enemigo, le pegamos con esta habilidad, le quitaremos un 100% de nuestro ataque y luego pegará a otros 2, bueno, se ve a la vez, pero pegará a otros 2 objetivos aleatorios. Esta habilidad, antes de golpear, lo cual es importante, nos otorgará un encantamiento de quemar, muerte, grilletes durante un turno. ¿Qué es lo bueno que tiene esta habilidad? Que bueno, si tenemos esta habilidad tirada, la LS3, y nos da todos los encantamientos, pues a todos los que peguemos les infligiremos estos debuffos. Entonces, ¿cómo entiendo yo a Wukong? Pues es un personaje que se beneficia mucho de pegar constantemente. Pues siempre pegará, con esta runa de muerte hará siempre un daño considerable si la tenemos activa. Luego se pondrá el quemar, infligir enfermedad, no se permitirá que se curen, reducir la defensa para hacer más daño. Vemos con el S2 que tiene sustain, se pone un escudo, se vuelve a curar. Entonces es un personaje que es muy molesto de jugar contra él de cara al PvP. Y de cara al PvE es un personaje pues eso, que siempre va a desgastar, siempre es muy útil. Y vemos que tiene una habilidad de capitán que aumenta el ataque un 30%. Entonces, como digo, siempre va a hacer mucho daño, va a estar desgastando, reduce la defensa, hará daño porcentual. Es un personaje muy útil. Vale, bueno, vamos aquí su aspecto. De momento no tiene. Perfil, aquí podemos ver pues, información personal, como edad, altura y tal. Que le guste, aquí tiene estos detalles. Carreras, estas son historias del personaje, si tenéis tiempo lo podéis leer. Y su álbum. Vale, luego, importante, estrategia. En este apartado
podemos ver las recomendaciones de conjunto de reliquias que más le gusta a la gente. Podemos ver que el que más le gusta a la gente es de ataque, probabilidad crítica. Aquí el conjunto de Hades, que hará que cada vez que peguemos nos curemos. Bueno, con probabilidad de crítico. Y luego el de Hades, que hará que nos curemos, con el de Avatara, que nos da un 25% de probabilidad de contraatacar. Vale, ¿cuál me gusta a mí? A mí me gusta este, porque viendo el de Hades con Avatara. Porque Wukong es un personaje que se beneficia mucho de estar constantemente pegando, desgastando. Si te contraataca te aplicarán debuffo, te harán daño porcentual, se volverá a curar. Entonces es un personaje, ya digo, muy molesto. Y como yo lo veo, en zonas de la historia más adelante, en el modo purgatorio y tal, hay enemigos que nos quitan mucho. Entonces siempre viene bien tener este conjunto de Hades, ya que es un personaje que es muy útil para el PvE. Y claro, al principio va a ser lo que nos va a interesar avanzar en el PvE. Luego en el PvP, sí, claro, le puedes poner conjunto de guerra, tasa de crítico, pero bueno, es un personaje que sus escalados no son muy altos. Por ejemplo, Anubis, que es un personaje también inicial, creo que tenía en la habilidad 3 un 220%, mientras que este tiene un 60% subido, o sea que tampoco es que tengan daño muy loco. Así que ahora vamos a ver sus reliquias. Como comentaba, yo tenía las de Hades con Avatara, porque eso, yo como lo veo, es un personaje que cuanto más dure, más va a desgastar y va a desgastar porque impedirá la curación, seguirá pegando, contraatacará, reducirá la defensa y todo el rato. ¿Qué están en las runas de abajo, en las reliquias? Pues bueno, yo aquí le tengo puesto puntos de vida porque me interesa que no se muera de un golpe. Y en estas tengo puesto ataque y ataque. Estas secundarias, bueno, siempre si podéis encontrar que tenga crítico, probabilidad crítico, vida, le viene muy bien. Estas son las stats que tengo yo. Velocidad la tengo un poco baja, por ejemplo, pero bueno, como funciono con personajes que le aumentan la barra de turno y tengo contraataque en estas runas, tampoco es que me sea muy indispensable. ¿Qué más comentar de Wukong? La resonancia. A mí, por ejemplo, me tocó otro adicional, otro Wukong. Lo quemé aquí, me metí a la resonancia. Y aquí, si le dais a popularidad, podéis ver en qué lo usa la gente, los puntos que os otorgan. Creo que os dan 6 en los legendarios. Y bueno, yo le metí 5 ataque y uno en puntos de salud porque, no sé, porque sí. Pero bueno, si lo metéis ataque, seguro que no lo hacéis mal. Luego la ascensión. La ascensión, empezando por el primero, vemos que le sube el ataque 70%, el segundo la vida 950. Tercero, esta extensión, la tercera, es muy importante con la mayoría de personajes, ya que nos desbloquea mecánicas adicionales en las habilidades. En el caso de Wukong, vemos que Sueño Encantador, que es la habilidad 2, la que nos quema los encantamientos, al mejorarla nos hará también la mecánica de aportarnos un escudo, lo cual hará que si estamos un poco justos de vida nos pongamos el escudo, además nos curemos y nos dará más turnos para atacar, contraatacar, curarnos con otros personajes. Es muy útil, le da mucha supervivencia. Vale, la cuarta sí, le da un 10% de ataque, nada mal. La quinta le da un 15% de vida adicional, nada mal tampoco. Y la última le da un 25% más de daño crítico, no probabilidad de daño. Esta, por general, en todos los personajes, el bonus que te da la fase 6 de ascensión siempre es un stat que es muy útil con el personaje. Por eso podemos ver que hay mucha gente que lo juega con tasa de crítico, probabilidad de crítico y tal. Pero bueno, eso es para gustos. Si queréis comentar si os parece bien, os parece mal, os gusta o no os gusta, en los comentarios lo podéis dejar vuestra opinión. Siempre es bienvenido. Con respeto y tal, claro. Luego, Wukong, ¿dónde es útil? Pues como he comentado, en el modo historia es muy útil porque a medida que avancemos los enemigos tendrán más vida y pegarán más fuerte. Y Wukong es un personaje que va bien para esas situaciones. Luego en pruebas, vamos a ver el milagro ritualístico. ¿Vale? Wukong es un personaje de viento, tiene este elemento, aquí lo vemos, azulito. Este es el de viento y viene bien contra flujo, creo que se llama este. Y vemos que Fafnir es un personaje de elemento flujo, en lo cual siempre vamos a tener ventaja elemental, le haremos más daño y tenemos más probabilidad de meterle debuffos. En AP pues creo que tiene el mismo.
con lo cual pues estaremos en igualdad de condiciones. Y en Cronos, a pesar de que es débil, pues yo lo uso, me viene bien y en modo automático también funciona. Luego en ascensión, pues esto no es muy difícil, esto casi con cualquier personaje te funciona. Puedes subir esto, y aquí por ejemplo uso a estos héroes, y aquí está Wukong. ¿Qué más? En la torre, en el milagro cúbico. Bueno, acá no se puede ver, pero bueno, es un personaje que uso siempre porque pega muchos, pega en área y sobrevive siempre. Y bueno, esto sería todo. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, dejad un mensaje en los comentarios y suscribíos si os gusta para más vídeos. Y bueno, si queréis que haga algún vídeo de algún otro personaje o lo que sea, dejadlo por aquí escrito. Un saludo, adiós.